Mi nombre es Gianmarco Quintanilla González, estudiante de la Universidad Industrial de Santander, Escuela de Matemáticas. En esta ocasión hablaré de Euler y el método numérico para resolver problemas de valor inicial para el curso de Epistemología de Historia de las Matemáticas. Antes de proceder a una formulación del problema y por consiguiente a la solución del problema, es necesario hablar de unos antecedentes históricos, el por qué es necesario a lo largo de la historia encontrar métodos numéricos para resolver ese tipo de problemas. Entonces, consideremos las siguientes situaciones. En el contexto de la dinámica de poblaciones, un sistema no lineal es una modificación a las ecuaciones de Lotka-Volterra. Una de ellas puede ser el modelo presa versus depredador, el cual está dado por estas ecuaciones diferenciales, las de x de t, de y de t, donde trabajan en el intervalo 0,30 y con las condiciones iniciales de que x de 0 sea igual a 2 y y de 0 sea igual a 1. Esta ecuación diferencial son muy importantes en la biología, puesto que modelan muy bien el comportamiento de dos especies y con esto se puede llegar a predecir a futuro qué va a suceder con una de estas dos especies. Otra situación es el movimiento de un péndulo balanceado de acuerdo con ciertas suposiciones de simplificación se describe por medio de la ecuación diferencial de segundo orden dada de esta manera. Bien, donde L es la longitud del péndulo, G es la constante gravitacional y θ el ángulo del péndulo con respecto a la vertical. Si además especificamos una posición inicial como θ de t sub 0 igual a θ sub 0 y por consiguiente su velocidad inicial en ese punto como θ' sub 0, tenemos lo que se escribe con el problema de valor inicial. Bien, aquí puede surgir cierta como ayuda. ¿Cuál es esta ayuda? Que si nosotros podemos aproximar θ igual al seno de θ, pero esto para valores muy pequeños de θ, y podemos llegar a esta ecuación diferencial de valor inicial, la cual sí podemos resolver con métodos analíticos. Pero esa aproximación no es muy buena, puesto que θ tiene que variar entre valores como 0 y 0,5. De ahí en adelante ya el error es muy alto y no sirve esa aproximación. Por ende, a fines de aplicaciones a la vida cotidiana, esta aproximación no es muy buena. Lo que tienen en común estos dos problemas, ya planteados tal cual como los acabamos de mencionar, es que no se pueden resolver por métodos analíticos y son cosas o situaciones de la vida cotidiana que son muy útiles para nosotros. Por ende, creo que aquí ya se puede desprender por qué es necesario estos métodos. Bien, entonces como planteamiento del problema es que no todos los problemas de valor inicial se pueden resolver explícitamente. Con frecuencia es imposible hallar una fórmula que represente la solución y de t. En consecuencia, es necesario disponer de métodos que aproximen la solución del problema que aparecen en la ciencia y la ingeniería. Bien, entonces pasemos a la solución del problema, pero como tal aquí hay que hacer una aclaración. La solución del problema, hay hay muchos métodos, porque es que la solución de este problema es encontrar un método numérico que aproxime la ecuación diferencial. Como tal, en este trabajo solo hablaremos del método Euler, que es el primer método que aproxima la solución de una ecuación diferencial y es muy sencillo de determinar. Entonces vamos a ver cómo nace este método. Entonces primero hay, sea como B el intervalo en el que queremos hallar la solución del problema de valor inicial dado con la condición inicial y de A igual a alfa. Entonces, lo primero que hay que entender es que lo que haremos es encontrar un conjunto finito de puntos T sub k, W sub k que se aproximen a la solución. Entonces, al encontrar este conjunto finito de puntos, ya nosotros veremos qué hacemos con él. Lo más óptimo sería usar un método de interpolación, como interpolación de Lagrange o el método de Hermite, que son muy buenos para interpolar y muy precisos. Nos pueden proporcionar información acerca de las derivadas, que es lo que nosotros vamos a tratar ahorita, las derivadas, y obtener una muy buena aproximación a la solución. Entonces pasemos a a determinar el método de Euler. Lo primero que hacemos es dividir el intervalo A, B en n subintervalos del mismo tamaño, con T sub i igual a más i por h, para i entre 0 y n, y siendo h b menos a sobre n. Ese h es la distancia que hay de un punto al otro. Entonces ese h es llamado el tamaño de paso. Aquí lo que estamos haciendo es una partición del intervalo A, B en n subintervalos.
Ahora, teniendo en cuenta que esta es la solución, este es el problema de valor inicial que vamos a resolver en el intervalo a, b, procedemos a determinar el método de Euler. Entonces, supongamos que y de t tiene solución única para ese problema de valor inicial. Tiene derivadas continuas en el intervalo a, b, de tal forma que para cada i satisface esta ecuación, la ecuación número 3. Bueno, esto se cumple para algún c sub i en el intervalo t sub i, t sub i más 1. Para el que tenga un poco de conocimiento en las matemáticas, puede entender fácilmente que lo que estamos haciendo acá es el polinomio de Taylor, ¿sí? El polinomio de Taylor. Veamos que en este polinomio de Taylor tenemos, por ejemplo, en los dos sumandos tenemos términos como t sub i más 1 menos t sub i. Y por lo que mencionamos anteriormente, esto es el tamaño del paso, o sea que podemos reescribir toda la ecuación 3 en la ecuación 4, pero con h's, cambiando ese término por h's. Y ahora, esta y' de t sub i se puede reescribir en la ecuación 5 como f de t sub i, y de t sub i. ¿Por qué? Esto se da que y de t satisface la ecuación diferencial 2. Esto es natural. Acá estamos hablando de la derivada evaluada en t sub i. Entonces, si nosotros tenemos que f de t, y es la derivada de y con respecto a t, entonces al cambiar este y por el punto y sub i, tenemos la derivada en ese punto. Es natural de cómo se define una ecuación diferencial. Por ende, se puede reescribir la ecuación 4 en la ecuación 5, fácilmente así. Pero percatémonos de algo, que si el tamaño de paso h es suficientemente pequeño, entonces podemos despreciar el término que contiene al h cuadrado y obtener lo siguiente, que h de t sub i más 1 se aproxima a y de t sub i más f de t sub i, y sub i por h. Luego, pues el método de Euler se construye como w sub i igual a y de t sub i para cada i entre 1 y n. ¿Por qué entre 1 y n? Y siempre hemos estado hablando entre 0 y n. Es porque es que ese i igual a 0 es nuestra condición inicial, nuestro valor inicial, ¿sí? La condición a la que está sujeta nuestra ecuación diferencial. Por ende, nuestro primer punto siempre va a ser el valor inicial. De ahí en adelante vamos a construir el método Euler con este método iterativo para cada i de 1 hasta n-1. Bien, veamos una interpretación geométrica a este método. Bien, entonces lo que tenemos es una función y de t. Esta función y de t es la solución a nuestra ecuación diferencial. Vamos a ver, pues, cómo hace el método Euler para aproximar, para darnos el conjunto de puntos que la aproximan. Ya tenemos que y' es igual a f de t, y de a es igual a alfa, nuestro problema de valor inicial. Como me lo mencionamos anteriormente, nuestro primer punto de la aproximación es el punto a, alfa. Luego, nosotros, ¿qué información tenemos? Nosotros tenemos el punto a, alfa, y por lo que dijimos ya anteriormente, que es natural de cómo se define un problema de valor inicial ordinario, es que podemos encontrar la pendiente, o pues la derivada de f con respecto a ese punto a, ¿sí? Que es, entonces, si nosotros tenemos una pendiente y un punto y una ecuación y una función, pues nosotros tenemos la recta tangente a esa función que pase por el punto a, alfa. Está descrita por esta ecuación. Luego, el segundo paso que hacemos es, nosotros tenemos una partición del intervalo a, b. Entonces, el siguiente punto de a es el t sub 1. Al hacer la intersección de x igual a t sub 1 con la recta y, esa intersección es nuestro segundo punto de la aproximación por medio del método de Euler. Si continuamos así, con t sub 2, t sub 3, hasta t sub n, que es igual a b, vamos a llegar a un conjunto de puntos de esta manera. Ya como dijimos, usando algún método de interpolación, podemos llegar a una aproximación de este tipo. Esta sería la interpretación geométrica al método de Euler. Luego, pues, ahora pasemos a una aplicación práctica. Como ya lo dijimos en los antecedentes, esto se hace para aplicaciones. Bien, antes de pasar a las aplicaciones, hay que ver los modelos matemáticos. En ese caso, el método Euler solo trabaja con problemas de valor inicial de ecuaciones diferenciales de orden 1. Y simplemente las de orden 1 se pueden modelar matemáticamente todas estas.
situaciones de la vida cotidiana. No son pocas, hay más. Estas son las que más recalcan entre ellas. Entonces, vemos que con un simple método podemos ya resolver muchísimas situaciones de la vida cotidiana. Bien, en este caso nos vamos a entrar en un ejemplo de la dinámica de poblaciones. Entonces, pasemos al ejemplo. Entonces, el modelo de una pandemia. Vamos a describir a continuación un modelo matemático para la extensión de una epidemia. Supongamos que tenemos una comunidad de L personas que contienen inicialmente P personas contagiadas y Q sin contagiar. Sea Y de T el número de personas contagiadas en un instante T. Si la enfermedad no es muy grave como el resfriado común, todo el mundo contiene un activo. Bueno, continúan activo quiere decir que continúan vivos. Bien, porque pueden haber epidemias donde el mero hecho de contagiarse lo puede matar. Entonces, si la epidemia se extiende, puesto que hay P por Q posibles entre contactos entre las personas de uno y otro grupo, la velocidad de cambio Y de T es proporcional a P por Q. Así que el problema puede modelarse mediante el problema de valor inicial, dado como dy igual a dy sobre dt igual a k por y por l menos y con y de 0 igual a y sub 0. Bien, esta k es lo que vamos a ver ya ahorita, que es como la proporción con la que se contagian las personas, ¿sí? Entonces, ahora consideremos la población inicial de 25.000 personas. Un coeficiente k de propagación dado como k igual a 3 por 10 a la 5. Sujeto a que en el día 0 hay 250 contagiados, calcularemos una aproximación de los contagios hasta el día 60. Bien, bueno, aquí pues se puede replantear. Todo ese enunciado se puede replantear como esta ecuación diferencial de y de t igual a 3 por y a la 5 por y por 2500 menos y para y de 0 igual a 250, nuestro valor inicial, y el intervalo 0,60. Bien, para no remitirnos tanto a hacer las cuentas, porque sería muy extenso este video, vamos a recurrir a un programa hecho en MATLAB, ¿sí? Donde solo tenemos que ingresar los datos, el valor inicial, el intervalo, y él nos dará una gráfica de qué también se aproxima esta solución numérica a la solución analítica del problema. Entonces pasaremos a ella. Este es el problema. Ya al haber digitado los datos, que es la ecuación diferencial, el valor inicial, el intervalo, y en este caso usaremos una partición de 300 intervalos del intervalo 0,60, obtenemos la siguiente solución. Veamos que, en primer lugar, esto es nuestra aproximación. Bueno, nuestro conjunto de puntos son los puntos naranjas y la solución analítica es la recta azul. Podemos ver que para notar ya una diferencia o pues un error entre los puntos y la solución, tenemos que acercarnos bastante. Entonces, esto ya es una buena señal a qué tan buena es la aproximación que estamos obteniendo. ¿Sí? En- bueno, estos son programas hechos en MATLAB, muy útiles, que se van a dejar en la descripción del video para que cualquier persona que quiera entender cómo funciona y quiera usar los programas, los pueda usar fácilmente. Y pues ya vimos acá una aplicación de este método. Pero como tal no hemos solucionado la pregunta que nos planteamos, ¿no? Entonces pasemos a ella. Entonces, hay varios programas, pero como tal podemos obtener la aproximación dicha y a su vez, si vemos la tabla, porque en el MATLAB nos genera una tabla de 300 datos que no vamos a mostrar, pero podemos obtener que en el día 60, o sea, para t igual a 60, habrán 2.272,9 contagiados. Pues bien, pues lo podemos corroborarlo gráficamente, ¿no? Para el día 60, que es el que tenemos acá, más o menos está por 2.200, ¿sí? Entre 2.000 y 2.500, y aquí 2.200, ¿bien? Bien, aquí x igual a 60, y igual a 2.200. Aquí estamos muy cerca. Bien, entonces pasemos a una conclusión. Entonces, pues podemos ya como tal decir que este método Euler no es un método cualquiera, puesto que ya casi es un aporte epistemológico. Este método de Euler es un pilar fundamental de los métodos numéricos para resolver problemas de valor inicial, pues este da origen
a métodos que mejoran la convergencia, como los métodos de Runge-Kutta o el método Euler mejorado, los métodos de Taylor de orden n, y también motiva a la creación de métodos, pues, muy buenos, ya para solucionar no solo problemas de valores iniciales de orden uno, sino de orden superior. Y con esto, pues podemos decir que en esencia el método de Euler es el pilar fundamental de los métodos numéricos para ecuaciones diferenciales. A modo de bibliografía, pues podrían revisar estos libros al análisis numérico de Burden, los métodos numéricos con MATLAB y eh, una aplicación que se ve en la introducción del video es el modelo depredador-presa de Walter Ralotta.